la mayoría hemos perdido clase esta semana, ¿verdad? El día del examen y ayer también. Bien. Entonces, vamos a comenzar. Estamos en el capítulo de potencial vectorial. Bueno, en la prueba, más que todo, nos vamos a enfocar en la parte conceptual, ¿verdad? Aunque siempre ustedes podrán notar, ¿verdad? Que siempre se hacen preguntas que necesitan algunos cálculos. Entonces es necesario que ustedes también sepan hacer algunos cálculos básicos. Bien, en la clase del martes obtuvimos esta ecuación, ¿verdad? La forma diferencial e integral de la ley de Gauss para el magnetismo. Yo les explicaba, ¿verdad? Que esta es una de las ecuaciones de Maxwell y nos indica que no existen los polos magnéticos. Bueno, también estuvimos hablando de lo que era el flujo magnético, ¿verdad? O sea, esta integral, esta que estoy indicando acá, siempre es cero, siempre que la superficie sea cerrada. Siempre es cero. Pero cuando la superficie es abierta, no es cero. No necesariamente es cero, ¿verdad? Entonces, yo les di algunos ejemplos, ¿verdad? Acá tenemos una superficie abierta que está siendo atravesada por un flujo magnético, de manera que esa integral del campo, punto el diferencial de área, integrado en una superficie abierta, el resultado es diferente de cero. Bien, pero recuerden que aquí tiene que ver mucho, ¿verdad? El diferencial de área. Porque si el diferencial de área es perpendicular al campo, entonces esto se anula, se hace cero. Bien, tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Hay infinidad de superficies. Aquí tengo una superficie circular que está formando un ángulo θ con el campo magnético. El campo magnético en este caso es uniforme. Cuando el campo es uniforme, el problema se simplifica mucho, ¿verdad? Se hace más fácil. Y cuando la superficie tiene forma regular también. Por ejemplo, en este caso es un círculo. Ya saben cuál es el área de un círculo, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hay que hacer aquí, cuando tenemos una superficie regular y un campo uniforme, lo que hay que hacer es básicamente multiplicar el campo por el área, pero recordando siempre la definición de producto punto. ¿De acuerdo? O sea, campo, vamos a ver, por definición de producto punto, B punto de A es magnitud de B, magnitud de A, coseno del ángulo, coseno de θ en este caso, este ángulo. Como el campo es una constante, en este caso es uniforme, lo sacamos de la integral, integramos d de A, coseno de θ. En este caso el ángulo θ también se mantiene constante, de manera que el coseno también puede salir, ¿verdad? Y en un caso particular en el cual el diferencial de área, que es este, fuese paralelo a B, el ángulo θ sería 0, y si el coseno de 0 es 1, ¿verdad? Ese sería el caso más sencillo de todo, ¿verdad? Cuando la superficie está perpendicular al flujo. Entonces, en ese caso, suponiendo, ¿verdad? Suponiendo que θ fuese 0, o sea que que d de A fuera paralelo a B, entonces me quedaría B por la integral de d de A. ¿Y quién es la integral de d de A? Es el área de un círculo. Ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Entonces, el caso más sencillo de todos es cuando yo tengo un campo uniforme y tengo una superficie que es perpendicular al flujo. En ese caso, θ vale 0. Y solo multiplico el campo por el área. Ese concepto es bueno que lo manejen bien, ¿verdad? ¿Cómo calcular ese flujo? Cuando se complican las cosas es cuando la superficie tiene una geometría irregular, ¿verdad? O cuando el campo no es uniforme también. Se complica el problema, ¿verdad? Bueno, cuando el campo no es uniforme, ustedes van a tener que conocer
conocer cómo varía el campo en esa superficie. Por ejemplo, en la figura anterior, ¿verdad? En esta figura anterior, aquí se puede ver que este campo no es uniforme. No sé si todos están de acuerdo con eso, jóvenes. Este campo magnético no es uniforme, miren. Las líneas no están igualmente separadas. Y la superficie es irregular. O sea que ya encontrar este flujo es bastante complicado. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a continuar. Esto lo expliqué en la clase pasada, ¿verdad? Aquí pueden ver en esta figura también, ¿verdad? Que tengo un flujo, un campo magnético uniforme y tengo dos superficies abiertas, que son cuadrados. Aquí la superficie, en la figura izquierda, la superficie está inclinada a un ángulo, por lo tanto, tienen que multiplicar por el coseno de teta, ¿verdad? Tienen que multiplicar B por A por coseno de teta. En este caso, la misma fórmula, B por A, coseno de teta. Pero el coseno aquí, como la superficie está perpendicular al flujo, al campo, el ángulo entre los dos vectores es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces el flujo me queda como B por A. Recuerden que el símbolo de flujo magnético es una phi. En este caso le ponemos flujo magnético. En el caso eléctrico era el mismo símbolo, ¿verdad? Solo que le colocábamos una E. Flujo eléctrico, flujo magnético. No sé, jóvenes, si tienen alguna pregunta. El flujo magnético, la unidad es el Weber. Bien. Hasta el momento no sé si todo está claro. Sí, todo claro. Bien. Bueno. Vamos a pasar entonces a la parte matemática del desarrollo que estamos haciendo. Recuerden que nos falta encontrar el potencial vectorial, ¿verdad? Todavía no hemos encontrado ese potencial. Nosotros, como ya conocemos, fíjense bien, ya conocemos las dos ecuaciones fuente de campo magnético. En la unidad anterior estudiamos esta ecuación, ¿verdad? La ley de Ampère. Y con el rotacional obtuvimos las componentes tangenciales. ¿Se acuerdan, verdad? Que las componentes tangenciales eran discontinuas. No sé si lo recuerdan, jóvenes. Lo que estudiamos en la unidad anterior. Aquí esto dependía de K cruz N. ¿Se acuerdan, verdad? Si había una densidad superficial, las componentes tangenciales eran discontinuas y si K era 0, eran continuas. Esto lo obtuvimos con las componentes, quiero decir, con la ley de Ampère, con el rotor. Ahora, con la divergencia de B, yo puedo obtener las componentes normales. Vamos a obtener las componentes normales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos dos medios. Medio 1, medio 2. Medios diferentes. Aquí tenemos una superficie, como ustedes ven, esta pequeña área circular está justo en la superficie de transición que separa los dos medios. Este es un cilindro imaginario que utilizamos para la demostración, ¿verdad? Entonces, el campo magnético que atraviesa el medio 1 y medio 2 va a sufrir cambios, ¿verdad? Va a sufrir cambios porque los medios son diferentes. Entonces, para obtener esas componentes normales, vamos a emplear lo que aprendimos en el capítulo 9, esta ecuación. Fíjense bien. N, el mismo concepto, ¿verdad? N es un vector normal a la superficie de transición. Este es el medio 1, el medio 2. Esta es la frontera. La frontera es la que separa los dos medios. El vector unitario N apunta del medio 1 al medio 2. Entonces, aquí tengo los campos. El campo en el medio 2, F2, es el valor del campo en el medio 2. Recuerdan, ¿verdad? Que los campos se refractan. En este caso, F1 y F2. Bueno, aquí lo dibujé mal. Aquí este solo es un ejemplo. No lo tomen muy en serio.
Este sería el campo F2, ¿verdad? Cuando el campo atraviesa los dos medios, sufre una refracción, se le llama esto. Entonces, hacemos el límite cuando H tiende a 0 del producto de H por B, donde B es igual a la divergencia de F. En este caso, el campo F es B y la divergencia de B es 0. Entonces, inmediatamente me doy cuenta que el lado derecho donde aparece el límite es 0, porque la divergencia de B es 0. Entonces, el problema se vuelve simple. Y como ese límite es 0, me queda que las componentes normales de B son continuas. Y esto siempre se va a cumplir. No existe ningún caso que viole esta relación, ¿verdad? Las componentes del campo B sub 2n es igual a B sub 1n. Son iguales. Cuando son iguales decimos que son continuas. Esa es una propiedad del campo magnético. Bueno, entonces espero que quede claro esto que estamos hablando, ¿verdad? O sea, cuando el campo magnético, jóvenes, un campo magnético en el medio 1 pasa al medio 2, aquí tenemos la componente B sub 2, ¿qué sucede con las componentes normales? Van a ser iguales. Van a ser iguales, ¿verdad? Recuerden que el campo, esta quizás no es la mejor figura, ¿verdad? Quizás no sea la mejor imagen para explicárselo. Cuando el campo atraviesa los dos medios, ¿qué significa? Aquí tengo la frontera. Voy a trazar una vertical. Supongan que este es el campo en el medio 1, este es el campo en el medio 2. Así. Medio 1, medio 2. Entonces, este campo, el campo B1, y este sería el campo B2. ¿Qué significa? Que la componente normal, cuando ustedes descomponen el vector, la componente normal es igual y la componente tangencial no es igual, porque las componentes tangenciales son discontinuas. Ahora, si en la frontera que separa los dos medios no existe una corriente superficial K, entonces tanto las componentes tangenciales como las normales serían continuas. Bien, no sé si quedó claro, jóvenes. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Componentes normales continuas, recuerden bien eso, la teoría es muy importante. Bueno, vamos a pasar ahora al tema central de este capítulo, que es el potencial vectorial. Eso es lo que queremos definir, ¿verdad? Un potencial vectorial. En 3.21 definimos el potencial escalar phi, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ya sabemos la divergencia de B, que es 0. Entonces, jóvenes, ¿cómo obtenemos un potencial vectorial? Pues lo obtenemos por, llamémosle, deducción, ¿verdad? O sospecha, es como una sospecha, ¿verdad? Lo que nos lleva a definir los potenciales. En 3.21 el potencial escalar y en 4.15 el potencial vectorial se obtienen, digámoslo así, por lógica, ¿verdad? Porque si la divergencia de un campo es 0, nosotros tenemos una propiedad, una identidad, quiero decir, una identidad vectorial que me dice que la divergencia de un rotor es 0. Esta es una identidad. Divergencia de un rotor es 0. Entonces, si la divergencia de B es 0, significa que B se podría escribir como el rotor de un campo que no conocemos. O sea, B es el rotor de algo, de un campo, como ven acá. Esto nos lleva a sospechar, ¿verdad? De que B tiene que ser el rotor de un campo. Este campo A que ustedes ven aquí es a lo que le llamamos potencial vectorial. Pero este potencial no es tan sencillo como en 3.21, ¿verdad? No es tan sencillo, es un poquito más complejo.
Entonces, la unidad del potencial sería el Weber sobre metro. Ahora fíjense bien, existe una analogía entre el potencial escalar y el potencial vectorial A, y es en cuanto a la forma de obtenerlo, justo de lo que les estoy hablando. Para hacerles un pequeño recordatorio, aquí vamos a ver. En 321 nosotros vimos esta ecuación, que el rotor de E era 0. Entonces, tenemos una identidad vectorial que me dice que el rotacional de un gradiente es 0. Entonces, fíjense bien en las dos ecuaciones, en esta y en esta. Si el rotacional de E es 0 y el rotacional de un gradiente es 0, ¿qué concluimos? Que el campo eléctrico tiene que ser forzosamente el gradiente de un campo escalar. Así fue como obtuvimos aquella famosa ecuación, ¿verdad? El campo eléctrico es el negativo del gradiente de una función potencial, y este phi es el potencial escalar. Entonces ustedes ven que la manera de obtener los potenciales es muy similar, ¿verdad? El método. Solo que el potencial vectorial tiene mucho más complejidad. Bien. Entonces, siguiendo con el tema del potencial, vamos a ver. Esto es 321, ¿verdad? Esto fue lo que aprendimos en 321. Entonces, pues, la definición de potencial escalar. Ahora, en 415 tenemos esto. Así es como definimos el potencial vectorial. B es igual al rotor de A. Ahora bien, yo necesito una forma de cómo encontrar A directamente, porque aquí lo que tenemos, jóvenes, es una ecuación diferencial. De acuerdo, tenemos una ecuación diferencial. Para resolver esta ecuación diferencial y obtener A, yo tendría que conocer B y resolver la ecuación por integración, que no es el método más sencillo. Existe una manera directa de calcular A sin necesidad de conocer B. Así como también en 321 se acuerdan que había una manera de obtener el potencial escalar sin necesidad de conocer el campo eléctrico, integrando, ¿verdad? Teníamos, bueno, aquí no va esto, porque es escalar, lo que va es una densidad. Aquí es la densidad por diferencial de volumen entre R. No sé si recuerdan esta ecuación, jóvenes. Para cargas puntuales, el potencial escalar era bien simple. 1 entre 4pi epsilon por la carga entre R. Ese era un potencial para una carga puntual. Simplemente lo que importaba era la distancia al punto de campo. Y cuando la carga es continua, pues se calcula haciendo una integral. Entonces, fíjense bien, esta es la manera directa de encontrar un potencial escalar en 321. En 415, yo necesito una manera directa de calcular el potencial vectorial A. Y lo vamos a hacer también mediante integración. Pero ¿cómo voy a hacer? Voy a tomar la ley de Biot-Savart. Esta es la ley de Biot-Savart. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una serie de cálculos para poder llegar al potencial vectorial. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir. Vamos a trabajar con el integrando de esa ecuación. Agarramos el integrando y le aplicamos una identidad vectorial, que es la que ustedes ven acá, de las identidades que aprendimos en 321. Aquí tengo el rotor, el rotor de un escalar multiplicado por un campo vectorial A. Entonces, la identidad me dice lo siguiente. Esto es igual al gradiente de U cruz A más U multiplicado por el rotor de A. Entonces, jóvenes, vamos a ver. En esto que tenemos acá nosotros, tenemos que identificar R unitario entre R cuadrado. Eso se puede escribir como menos
el gradiente de 1 sobre R. No sé si recuerdan 321, ¿verdad? R unitario entre R cuadrado es el negativo del gradiente de 1 sobre R. Sustituyo eso acá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Trabajando esa parte y relacionándola con esto, miren. Fíjense bien acá. Solo que aquí, jóvenes, el lado derecho el lado derecho de esta ecuación está aquí, miren. Ya lo hemos despejado. ¿De acuerdo? Porque tenemos DDS' entre R. DDS' entre R, el rotor de eso, es esto. Pero aquí ya lo despejamos. ¿Por qué despejamos para esto? Porque es el término que aparece en la integral. ¿De acuerdo? Entonces, al utilizar la identidad me quedan estos dos términos, miren, este y este. Pero este es cero. ¿Por qué es cero? Porque el DDS está primado y el operador del no está primado. Entonces estamos derivando, es como que estemos derivando una constante. Entonces solo me queda este término. Bueno, podemos seguir, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver. Solo nos queda este término en la integral. Ahora, ¿qué sucede acá? El operador nabla lo vamos a sacar. Es un operador lineal, ¿verdad? Podemos hacer esto. El operador nabla puede salir de la integral cruz, o sea, sería nabla cruz, lo que está en paréntesis. Y lo que está en paréntesis es justamente el potencial vectorial A. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente, o sea, ¿quién es B? ¿Cómo se define B? B se define como el rotor de A. Entonces aquí tengo el rotor de esto que está en paréntesis y eso que está en paréntesis tiene que ser A. Entonces, ¿quién es A? Es esta integral. A es esta integral y ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, la verdad es que en 4.15 el potencial vectorial no es tan importante como el potencial escalar en 3.21. En 3.21 el potencial escalar me ayudaba bastante. Me ayudaba bastante a resolver problemas, o sea, era un método muy factible, ¿verdad? Pero en 4.15 el potencial vectorial, digamos que no tiene tanta importancia como en 3.21 el potencial escalar. Pero es necesario por teoría, ¿verdad? La teoría electromagnética eh, exige, ¿verdad?, que el estudio de estos potenciales, entonces vale la pena que por lo menos lo conozcamos en teoría, ¿verdad? De manera que esta sería la forma directa de obtener un potencial vectorial. ¿Por qué digo forma directa? Porque aquí no necesitamos nosotros conocer el campo magnético para encontrar A. Yo encuentro el potencial vector y una vez encontrado el potencial vectorial, obtengo B derivando. Obtenemos B derivando A, porque el rotor es una derivada. Y el proceso inverso es muy complicado. El proceso inverso sería que yo conozca B. Y a partir del conocimiento de B, obtengo A. Pero aquí habría que resolver una ecuación diferencial por integración. Lo más correcto es que yo primero calcule A y después calcular B. Eso es lo más lógico, ¿verdad? Porque el propósito de un potencial es que me facilite el cálculo. Si ustedes recuerdan, entre 21, ustedes calculaban el potencial, después solo calculaban el gradiente y ya tenían el campo eléctrico. Ese es el proceso más lógico, ¿verdad? Porque al revés es bastante difícil porque usted tiene que resolver una ecuación diferencial. ¿Estamos, jóvenes? Entonces, esta va a ser nuestra integral para encontrar A.
Claro, aquí lo hicimos para corrientes filamentales. Eso también se puede hacer para corrientes superficiales y volumétricas. ¿Estamos? No sé si tienen preguntas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, seguimos. Tenemos las tres maneras de obtener A para las distribuciones de corriente filamental, superficial y volumétrica. Ustedes pueden ver aquí, ¿verdad?, de que las integrales se miran bastante simples, ¿verdad? Pero en realidad los problemas se vuelven bien complicados. Obtener potencial vectorial es de lo que más cuesta en esta clase, ¿verdad? Por eso es que este capítulo generalmente se está acostumbrando a evaluarlo en una prueba teórica, ¿verdad? Porque por cuestiones de tiempo no nos queda chance de resolver muchos ejercicios, ¿verdad? Porque el tema es muy extenso y los cálculos son bastante complejos. Obtener potencial vectorial es mucho más complicado que obtener un potencial escalar. Y generalmente el método de la integral directa no es el método más adecuado. En algunos casos es el único método que vamos a utilizar, pero en la mayoría de los casos donde hay simetría, nos vamos a decantar por la ecuación diferencial. Este método es mucho más simple, solo que no es válida para cualquier caso. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué sucede si lo que tengo yo es una carga puntual? En ese caso, como yo aprendí en el capítulo 12, un elemento de corriente filamental es equivalente a una carga puntual moviéndose con velocidad v. Entonces yo puedo sustituir el elemento de corriente por la carga con una velocidad v. En este caso la integral desaparece porque estamos hablando de una carga puntual y me quedaría el potencial de una sola carga puntual. Bueno, entonces vamos a avanzar. Vamos a ver. Claro que este resultado de la carga puntual es válido si la rapidez es mucho menor que la velocidad de la luz, ¿verdad? Aquí estamos trabajando con el electromagnetismo clásico, ¿verdad? Donde no estamos involucrando relatividad. Bueno, entonces, la idea de encontrar el potencial vectorial y luego el campo B, mediante diferenciación, como les decía, es el método lógico, ¿verdad? Digamos que para eso sirve un potencial. Un potencial me sirve para posteriormente calcular el campo magnético, no al revés. Entonces, vamos a ver. Como ustedes ya saben, en electromagnetismo, siempre que ustedes encuentran un campo nuevo, están obligados a conocer dos ecuaciones fuente. ¿Cuáles son esas ecuaciones fuente? La divergencia y el rotor. Cuando obtuvimos el campo eléctrico, tuvimos que sacar la divergencia de E y el rotor de E. Ahora que obtuvimos el campo magnético, también lo mismo. Sacamos la divergencia de B y el rotor de B. A esto se le llama ecuaciones fuente. El teorema de Helmholtz me dice que para todo campo vectorial yo tengo que conocer estas dos ecuaciones. Entonces, como aquí acabamos de encontrar un nuevo campo vectorial llamado potencial vectorial, estamos en la obligación de conocer la divergencia de ese campo y el rotor de ese campo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ese campo A no sabríamos cómo se comporta, ¿verdad? No sabemos si ese campo A tiene divergencia, tiene rotor. No sabemos si gira, si tiene fuentes escalares, tiene fuentes vectoriales. Entonces nosotros necesitamos estas dos ecuaciones para poder saber qué es lo que origina ese potencial vectorial, si son fuentes escalares o fuentes vectoriales, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a obtener primero la divergencia de A. El rotor de A, de hecho, el rotor de A ya lo tenemos, ¿verdad? Aquí de manera directa, el rotor de A ya lo tenemos. ¿A qué es igual el rotor de A? Es igual a B.
O sea que ya tenemos una ecuación fuente. Me faltaría la divergencia. ¿Qué me está diciendo esta ecuación, jóvenes? Me está diciendo que el potencial vectorial tiene fuentes vectoriales, que es el campo magnético. El campo magnético es un vector. Entonces, lo que origina un potencial vectorial es un campo vectorial. Ahora veamos qué sucede con la divergencia. Pues para encontrar la divergencia hacemos un cálculo directo. Directo me refiero a que le aplicamos el operador nabla, el producto punto, directamente a la integral de A. Y hacemos cálculos aquí usando esta identidad vectorial. Aquí vamos a ver, tenemos el producto punto de un vector entre un escalar. El escalar es R, el vector es el DDS. Y aquí tengo lo mismo, miren, un escalar multiplicado por un vector. Entonces solo es de identificar quién es U. U sería 1 sobre R. ¿Y quién es A? El vector. El vector A sería el DDS vector, prima. ¿Estamos, jóvenes? Entonces le aplicamos la identidad para poder simplificar esta ecuación. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. Bueno, entonces asumo que no. Siguiendo, entonces, después de aplicar la identidad, hacer este cálculo, esto es 0 por lo que ustedes ya saben. El operador del no está primado y está actuando sobre DDS', eso es 0. Aquí tengo DDS punto el gradiente de 1 entre R. Como hay un producto punto, esto lo puedo cambiar el orden, no hay problema. No hay problema. Aquí hicimos algo interesante, fíjense bien. Estamos haciendo algo interesante. Fíjense que al operador nabla le estamos colocando la coma. O sea, no es lo mismo esto que esto. El operador son vectoriales, ¿verdad? El operador nabla sin prima estamos derivando con respecto a las coordenadas sin primar. Y el operador nabla primado estamos derivando con respecto a las coordenadas prima. Aquí me faltan las derivadas x, y, z, ¿verdad? Bueno, entonces recuerden que 1 entre R, el vector R depende de ambas. Depende de x prima, de y'. O sea, el R depende de todas las coordenadas, tanto de la fuente como de las coordenadas de campo. O sea que cuando usted deriva nabla, cuando usted deriva R, en otras palabras, le aplica nabla a R, no es 0. Recuerde que R es la resta del vector R menos R'. O sea, R es función tanto de las coordenadas prima como no prima. Por eso esto no se hace 0. Entonces, no hay ningún problema en que yo haga este cambio, que le coloque en vez de nabla prima. Entonces, vamos a ver. De 321 sabemos esto. El gradiente de 1 entre R es equivalente a menos el gradiente de 1 entre R, pero con el operador primado. Cuando le cambiamos el operador nabla, tenemos que colocar un signo menos. Entonces, jóvenes, vamos a ver. Después de hacer esos cálculos, llegamos a esto. Ajá, entonces, aquí tengo en el integrando el gradiente de 1 entre R punto DDS. Entonces, esto yo lo puedo escribir de otra forma. Vamos a ver, usando el teorema de Stokes. Aquí tengo en el lado izquierdo la integral de línea de sobre una trayectoria cerrada. Eso es equivalente a la integral de superficie en una trayectoria abierta. Entonces, aquí tengo, vamos a ver. Voy a adelantarme. Ustedes saben, vamos a ver. Teorema de Stokes.
Recordemos el teorema de Stokes. Punto de ds. Esto es igual a la integral de superficie del rotor de A. Punto de A en una superficie abierta. Este es el teorema de Stokes, jóvenes. Entonces, ¿quién es el campo A? El campo A es el gradiente de 1 sobre R. Entonces, por el teorema, hago el rotor de A, y el rotor de A es esto. Es el rotor de esto, jóvenes. ¿Y quién me puede decir? Vamos a ver. El rotor de un gradiente es igual a ¿qué? Esto es un gradiente. ¿Y el rotor de un gradiente? Es igual a 0. Es igual a 0, exactamente. De modo que con esto hemos demostrado que la divergencia de A es 0. Ya tenemos las dos ecuaciones fuente de A. ¿Se dan cuenta? El rotor de A es B. Y la divergencia de A es 0. ¿Cómo se llaman estas ecuaciones? Se llaman ecuaciones fuente. Estas dos ecuaciones me dan a conocer en su totalidad el campo. Eso se llama teorema de Helmholtz. Es como las leyes de Newton, ¿verdad? Del electromagnetismo. Cada campo vectorial tiene dos ecuaciones fuente, que vienen a ser como las leyes de Newton. Con estas ecuaciones yo puedo resolver todos los problemas que tienen que ver con A. O mejor dicho, yo con estas dos ecuaciones, yo sé de qué naturaleza es este campo. Si es un campo solenoidal, si es un campo que tiene rotacional o no. ¿Qué puedo concluir aquí? Que el campo A tiene rotacional, o sea que tiene remolinos, gira. Y la divergencia es 0, significa que no tiene fuentes escalares. Igual que el campo magnético, ¿verdad? Es un campo solenoidal. El potencial vectorial es un campo solenoidal porque su divergencia es 0. Bueno, entonces, vamos a ver. Agarrando la primera ecuación fuente, que es esta, si yo le aplico el rotor a ambos lados, o sea, nuevamente le aplicamos el rotor, ¿verdad? A ambos lados de esta ecuación, fíjense bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos un doble producto cruz aquí. Por identidad vectorial, este doble rotor es esto. El operador nabla actuando sobre la divergencia de A. ¿Y cómo se llama este operador? Se llama laplaciano. El laplaciano actuando sobre A. Ahora, el primer término aquí desaparece, es 0. ¿Por qué? Porque la divergencia de A es 0. Entonces solo me queda este término, que es el laplaciano de A. Entonces significa que el rotor de B es el negativo del laplaciano de A. Ahora, recuerden que el rotor de B ya sabemos quién es, ¿verdad? Es mu sub 0 por J. Y aquí me están diciendo que el rotor de B es el laplaciano de A. Entonces, los lados derechos de estas dos ecuaciones deben ser iguales. Deben ser iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Igualamos los lados derechos. El laplaciano de A es igual a mu sub 0 por J. Pongo este signo menos acá. Entonces, jóvenes, en coordenadas rectangulares se cumple esto, miren. Porque recuerden que estas son operaciones vectoriales, ¿verdad? Haciendo el laplaciano con la componente x, y y z, tenemos esto, componente x, y z. O sea que cada una de las componentes rectangulares de A satisface la ecuación de Poisson. Se llama ecuación de Poisson, recuerden, 321. A esta ecuación, jóvenes, en 321, se le llamaba ecuación, que hay un signo menos, ¿verdad? Ecuación de Poisson. Y cuando la densidad era 0, se le llamaba ecuación de Laplace. Pero estas dos ecuaciones es para el campo escalar phi, ¿verdad? Aquí tenemos la ecuación de Poisson para el campo vectorial.
Bien. Entonces, esto es matemática, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, como ven ustedes, este capítulo 16 es un capítulo bastante fuerte matemáticamente, ¿verdad? Hay bastantes conceptos. La prueba es conceptual, por lo tanto, estos conceptos tienen que manejarlos muy bien, ¿verdad? ¿Qué es la ecuación de Laplace? ¿Qué es la ecuación de Poisson? Entonces, las ecuaciones fuente de A ya las tenemos. De acuerdo al teorema de Helmholtz, tenemos que, con esas dos ecuaciones podemos conocer las condiciones de frontera, ¿verdad? Lo que son las componentes normales y tangenciales. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, jóvenes. No sé si tienen preguntas. Lick, yo tengo una consulta. Ajá, díganme. Respecto a que usted acaba de demostrar que el campo vectorial es un campo solenoidal, entonces, ¿cómo sería el potencial vectorial, perdón, en el eje de un solenoide En el infinito? eje de un solenoide Ujú. iría en la dirección perpendicular al campo. O sea, vamos a ver. Usted tiene el solenoide acá, ¿verdad? De hecho, esos problemas los vamos a resolver. Los vamos a resolver aquí en la clase. Dentro de un solenoide, el campo apunta en Z, ahora suponiendo que la corriente va en phi. Entonces, el potencial vectorial, en ese caso, iría en la dirección de phi, en la misma dirección de la corriente. Perpendicular. Siempre, acuérdense bien, siempre el potencial vectorial va a ser perpendicular al campo magnético. O sea, B, las líneas de B van a ser perpendiculares a las líneas de A. ¿En qué me baso yo para decir esto? Bueno, si me voy atrás, fíjense bien. Cuando definimos esto, fíjense bien. A es un vector. ¿Cuál es la dirección de A? Es la misma dirección de la corriente. Entonces, en un solenoide, ¿en qué dirección va la corriente? Puede ir en phi o menos phi. Entonces, en esta dirección que va la corriente, esa va a ser la dirección de A. O sea que A, las líneas de A serían así, ¿verdad? Mientras que el campo magnético iría perpendicular hacia arriba. ¿Estamos? El campo iría hacia arriba, el campo magnético, y el potencial vectorial iría en la dirección de phi, en la dirección que va la corriente. Así quedaría. Claro que obtener un potencial vectorial es bastante complicado. Como les digo, este capítulo necesita de bastante esfuerzo, bastante dedicación. Bueno, por suerte para ustedes, el capítulo va a ser evaluado en teoría, ¿verdad? O sea que no nos vamos a meter tanto en detalle, ¿verdad? En detalles matemáticos, porque el tiempo no nos alcanza. Bueno, entonces, jóvenes, por hoy lo vamos a dejar aquí. Vamos a continuar mañana, vamos a ver lo que son las componentes normales y tangenciales de A y algunos ejemplos. No sé si tienen alguna otra pregunta.